Hola, ¿qué tal amigos de Canal 44? Bienvenidos a su programa Enfilados en el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta edición número 32, con muchas actividades que se han desarrollado este domingo y que por supuesto traeremos para todos ustedes, con todas las secciones que hemos preparado también para entregarles en esta emisión. Saludo con mucho gusto a mi compañera Josefina Real. Josefina, ¿cómo estás? Hola Edgar, estamos muy bien, muy contentos. Este segundo día de Enfilados, segundo día de la Feria Internacional del Libro, y estamos transmitiendo por Canal 44. Bien lo decías, muchísimas actividades. Y antes de que se haga más tarde, si algún niño, alguna niña nos está viendo en estos momentos en su casa, pues es momento de ver qué es lo que hicieron nuestros pequeños de aquí de Enfilados, nuestros pequeños infiltrados. Veamos. Bienvenidos a Pequeños Infiltrados. ¡Comenzamos! Estamos en el taller de Discovery. Su tallerista es Lupita y nos contará qué es lo que hay aquí. Hola, mi nombre es Lupita. Aquí lo que encontramos es la serie de Big Top Academy, es de Discovery. En esta serie lo que hacen los niños es tratar de ser unos cirqueros, como en el Circo del Sol. ¿Lo has visto? ¿Sí? ¿Sí te gusta? ¿Te gusta el circo y todo o no? Más o menos. Ok, entonces aquí lo que tratamos de hacer es un circo para que los niños puedan venir. ¿Para qué edad es este taller? Es para niños de 4 a 10 años. Lupita, ¿qué es lo que hacen aquí en el taller? Ok, tenemos 3 actividades. Tenemos una en la cual los niños pasan de este lado y los pintamos las caras para hacer algo semejante a los muchachos que están dentro de la serie. De este lado donde estamos sentados les tomamos una foto a los niños como tipo en el circo, y de aquel lado van a hacer un talismán, que es parte también de la serie, en donde uno de los niños pierde a su papá, y dentro de ese talismán el niño platica o visualiza a su papá. Entonces de aquel lado hacemos un talismán que les damos nosotros los materiales para que los creen. Estamos aquí con Susana y nos va a platicar sobre su libro. ¿De qué se trata? Hola Tlaloc, mi cuento se trata sobre Fito, que es un vagabundo que anda por el bosque. Pero antes de empezar a contarles el cuento, que no les voy a platicar el final obviamente, les quisiera comentar que estoy súper contenta de estar aquí en Guadalajara porque Fito, el nombre de Fito viene de mi abuelito. Mi abuelito se llamaba Adolfo y le decían Fito de cariño. Y adivina de dónde era Fito. ¿De dónde? Nació en Guadalajara, entonces Fito regresa a Guadalajara. Él siempre quiso regresar a su estado, bueno, no es su estado, a su ciudad. Y bueno, me da muchísimo gusto poderlo traer aquí, aunque sea a través del cuento. ¿Me pudieras contar la historia sin contarnos spoilers del libro? Lo voy a intentar. Bueno, Fito es un vagabundo que no tiene como mucho dinero y entonces anda caminando y quiere llegar al pueblito más cercano. Entonces se da cuenta que ya está atardeciendo y ya quiere llegar y empieza a caminar bien rápido y avienta una piedra como para hacer el camino más divertido, y escucha un clink, clink, clink y piensa que se encontró unas monedas y va corriendo y adivina qué se encuentra. ¿Las tijeras mágicas? Exacto, se encuentran unas viejas y deterioradas tijeras. Él no sabe que son mágicas todavía. ¿Qué son esas tijeras mágicas? Esas tijeras mágicas, Mati, lo que hacen es que le dan una gran idea a Fito y él se acerca al pueblo y pide prestada una caja, y con esa caja se va al centro de la plaza, y en el centro de la plaza empieza a gritar: ¡pasen, pasen! Y les empieza a cortar el pelo a todos en el pueblo. Susana, ¿quién hizo las ilustraciones? Las ilustraciones las hizo mi amigo Memo Ramírez, que es un excelente caricaturista. Él toda su vida desde chiquito le encantó dibujar. ¿A ti te gusta dibujar, Tlaloc? Sí. Bueno, pues fíjate que... ¿Y a ti? A mí me encanta dibujar. De veras, pues sigan dibujando, siempre dibujen, porque miren qué cosas tan lindas hace Memo.
Él es el de la idea de Fito y él es el que ha ilustrado mis libros y la verdad es que es maravilloso. Muchas gracias, gracias a ustedes y gracias al Instituto Municipal de Cultura de Saltillo que hace posible la impresión de estos libros y bueno, que estemos el día de hoy aquí con ustedes. Gracias. Ahora vamos a Foro Film Niños. Chromatic Kids. Nemo se pone Technicolor y revoluciona su sonido con electrónica y efectos de voz. Este es un concierto didáctico para que los niños se diviertan con swing, polka, cha-cha-cha y rock, mientras descubren los ingredientes de la música de caricaturas. Consulta este y otros eventos en la página de Film Niños. Esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Por supuesto que nos vemos mañana, Matic y Claro. Muchísimas gracias. Geniales, pequeños geniales, y me encantaría también pues encontrarme esas tijeras mágicas. Me parece sensacional la forma en que realizaron esta entrevista y también más sensacional, y celebramos que existan grandes cuentacuentos para estos pequeños. Así es, Josefina, y no solamente estas obras muy interesantes para que los niños puedan adquirirlas junto con sus papás y se las lleven a casa, sino también los talleres que hay en Film Niños. Estábamos viendo el taller de Discovery Kids, donde también la creatividad de los niños se pone a prueba y bueno, pues es parte de lo que pueden encontrar en esta amplia área de Expo Guadalajara de la FIL, que es Film Niños, para que aprovechen toda la semana y traigan a sus pequeños también a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, tú eres muy joven, pero de las primeras FIL que había, la que se dedicaba a los niños, de hecho escuchábamos ahorita que había trabajos para entre 4 años en adelante, pero había una sección que era para bebés. Ya ahorita ya no, porque se prestaba mucho a la guardería, ¿no? O sea, dejabas al niño y te ibas, no, espérese, quédese aquí con su niño. ¿Pero qué crees que les ofrecían a los bebés? Música. Ah, mira. Los ponían a escuchar música y era pues, si me permites, un experimento muy, muy agradable. Sales de bebés a la FIL, a Film Niños. Por eso digo que estás muy joven, tú no los has visto, no lo recuerdas. Pero además, Josefina, ayer y hoy hemos visto muchas personas que incluso traen a sus bebés, ¿no? Sí. Con Que las sean parte de la carriolas y FIL desde todo. pequeños. Así es. Bueno, si te parece, vamos a nuestra siguiente sección. Vamos a saber de nuestro primer pulso, pues un extracto de lo más importante que se ha generado aquí en la FIL en su edición 2018. El invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Portugal, abrió las puertas de su pabellón en donde los asistentes podrán adentrarse en un espacio que, entre olor a madera y libros nuevos, emula las tradicionales bibliotecas del país europeo, que esta ocasión ofrece desde su pabellón la venta de 4.000 títulos y parte de su cultura gastronómica, turística y mercantil. Nuestra intención fue traer a Guadalajara lo que estamos haciendo de mejor. Es por eso que, por ejemplo, en Foro Film tenemos Fado, que es nuestra canción tradicional, pero también tenemos heavy metal con los Moonspell. Esto para decir que la intención fue siempre no traer solo una imagen de Portugal, pero muchas imágenes de Portugal. Vamos a tener charlas, presentaciones de libros, conferencias, todo esto aquí en el pabellón. Tenemos casi 4.000 libros de autores de Portugal y de lengua portuguesa. Pero Portugal no solo trae las letras de sus grandes autores, también ha preparado una cartera musical y artística que recomiendan algunos ciudadanos portugueses que no dejaron pasar la oportunidad para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos encanta que se pueda platicar de nuestro país a México. Nos encanta México, vivimos en la Ciudad de México y hoy aquí para platicar un poquito de nuestro país. ¿Qué autores le recomendarían a la gente para que conozcan letras portuguesas? Bueno, nos gusta mucho el poeta Fernando Pessoa. Hoy venimos para una conferencia de un otro autor que es Ricardo Araújo Pereira, también nos encanta. Pero la FIL no es solo los autores, hay la música, entonces esta noche venimos también a un concierto. El diario El País inició sus actividades que preparó para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que tiene como objetivo desmenuzar el panorama actual y a futuro de México ante el cambio del gobierno y el quehacer global.
El foro titulado México ante sus fantasmas, en el que participaron la periodista Denise Merker, el cineasta Diego Luna y los escritores Fernanda Melchor y Antonio Ortuño. Este último declaró que ante la incertidumbre de un amplio sector de la población, la trascendencia de la participación social toma relevante importancia para que el país camine al rumbo que la población requiere. Sin embargo, esta participación se antoja difícil de ejercer en un país donde muchos de sus ciudadanos apenas tienen tiempo para vivir. Creo que una parte sustancial de los mexicanos están muy ocupados sobreviviendo, y eso tiene mucho que ver con lo que decía Fernanda, y como para que la señora con los 4 hijos diga, chicos, vámonos a la marcha hoy también. Bueno, pues hay alquiler, transporte, medicinas, etcétera, ¿no? Y como eso, casi cualquier persona en México se encuentra muy fácilmente coartada y cooptada por la propia realidad, ¿no? En esta transición del gobierno federal, donde el miedo ante la política del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido promovido por actores políticos y líderes empresariales, se debe tener en cuenta que es un sentimiento que no padecen los millones de pobres de México, aseguró la periodista Denise Merker, quien, aunque consideró que estamos ante una nueva esperanza que además es cíclica, también nos enfrentamos a un posible escenario aún más desigual e incierto que también podría suceder. Pero también creo que es un miedo que no está igual de repartido en toda la sociedad. Y te lo voy a poner y llego a la pregunta de la pobreza. Yo no creo que haya un solo pobre en este momento que tenga miedo. La verdad que no. Entonces sí es muy importante cuando empezamos con el tema del miedo decir, bueno, para empezar, dado que ha sido tan mala la política de lucha contra la pobreza, no creo que haya una sola persona en situación de pobreza que hoy la discusión sobre el miedo le parezca relevante, simple y sencillamente porque lo que sea podría ser mejor. Los participantes en el Foro México ante sus fantasmas coincidieron en señalar que el caos, desorden e incertidumbre que provoca el cambio de gobierno, que va más allá de solo ser eso, no es ajeno al sentimiento que han tenido los mexicanos durante los últimos sexenios. De ahí que consideren que la activa participación en las decisiones nacionales pueda ser pieza clave para reforzar la esperanza por un mejor gobierno. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa de Enfilados. Enorme gusto en saludar al rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al maestro Dr. Raúl Solís Gadea. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro se presentó este libro llamado México, un estado norteamericano, de Alain Rouquier. Él no está aquí, pero bueno, maestro, usted y alguien más fueron los encargados de hacer la presentación y les fue muy bien. Bueno, es un libro que yo recomiendo ampliamente, de Editorial Gediza, de Alain Rouquier, como bien dijiste, que se llama México, un estado norteamericano. Alain Rouquier es un diplomático francés que ha sido embajador en México y en otros países, pero además un politólogo con una formación muy amplia, un gran observador de la realidad latinoamericana y también de la realidad mexicana. Y él mismo narra que, bueno, comenzó a construir, a escribir de alguna manera este libro desde el año 64, cuando llegó por primera vez a México y le pareció un país diferente, singular, excepcional. Y a partir de allí empezó poco a poco a elaborar esta historia. En realidad es una historia de largo aliento, muy detallada, que comienza desde los antiguos mexicanos, la conquista, la época de la colonia, después la independencia, después los problemas intestinos que tuvieron los mexicanos para convertirse en una nación independiente, la disputa entre liberales y conservadores, el tema de la intervención francesa y Maximiliano, Benito Juárez, los liberales que triunfan, cuando llega al poder Porfirio Díaz, la revolución, la institucionalización del nuevo Estado post-revolucionario, hasta la época de la transición y termina en los años recientes. Entonces es un libro, digamos, es una reconstrucción histórica de largo aliento, sin ser historiografía demasiado detallada, es más bien un ensayo que intenta comprender a México. Pero a ver, ¿cómo explica Rouquier esta historia de México en esta partecita, en la parte de cuando llega los franceses al país? ¿Cómo lo explica un francés estando en México? Bueno, es de las partes que a mí en lo particular más me han gustado, porque a lo que nos ayuda este libro
es a no entender la historia de México como una historia de buenos y malos. Los liberales no eran ni tan buenos como llegamos a pensar, y los conservadores tampoco eran esos ogros reaccionarios que no tienen nada que aportarle al país. En realidad, los conservadores tenían mucho miedo o tenían, digamos, precauciones políticas contra el imperialismo norteamericano. Y en ese afán de defender lo que ellos consideraban era la identidad que había que defender de México, su catolicismo, su raíz hispana o hispánica, es que se les ocurre, seguramente esto no fue muy afortunado, pero así fue, llamar a Francia a que venga en su auxilio y a un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo, bueno, finalmente vienen, pero resultó que a la postre fue derrotado el proyecto conservador, el proyecto del imperio, entre otras razones, porque los liberales, y en eso Juárez jugó un papel muy importante, hicieron una alianza política estratégica con los Estados Unidos. Entonces, Ruquier muestra a un Juárez de carne y hueso, no el héroe, el superhéroe al que todos estamos acostumbrados, y también muestra a un Maximiliano, aunque no es el único autor que lo hace, naturalmente, ni en el caso de Juárez, que era más liberal de lo que querían los propios conservadores, preocupado por cuestiones sociales en México, por modernizar al país, por reconocer derechos. Entonces Maximiliano es un personaje, digamos, que merecería otro sitio en la historia. De alguna manera, Alain Ruquier de entender que Juárez se obcecó y no tenía por qué haberlo mandado fusilar. Entonces, bueno, y luego dice, al final, claro, los liberales triunfan porque los Estados Unidos les dieron el apoyo. Entonces, eso es algo pues que llama mucho la atención. Nos invita a hacer una historia mucho más realista, más ponderada. Es el mismo caso, por ejemplo, cuando habla de Hernán Cortés, para hablar de la conquista. Bueno, dice, Hernán Cortés, a diferencia de otros conquistadores de países de nuestro continente, no tiene plazas, no tiene calles, no tiene estatuas. Su cuerpo, sus restos mortales están en un lugar desconocido. Y, por ejemplo, el conquistador del Perú, Pizarro, está en la Catedral de Lima, dice Ruquier. Es un personaje recuperado. En cambio, Cortés es un personaje excluido de la historia de México. Y llama mucho la atención porque finalmente, si nosotros revaloráramos a Cortés, tendríamos una visión distinta de la conquista de México, ¿no? Oiga, rector, pero ahora, México, un estado norteamericano, ¿a qué se refiere? ¿De nuestra cercanía con el vecino país del norte o somos un estado norteamericano? Es una buena pregunta. Se refiere a que, bueno, geográficamente estamos en Norteamérica, fundamentalmente, pero se refiere sobre todo al hecho de que el gran elemento que organiza, para bien o para mal, la historia de México es la presencia de Estados Unidos. Al principio, México era una nación, no era propiamente una nación, pero era una colonia, la Nueva España, más rica, más esplendorosa, culturalmente más desarrollada, arquitectónicamente, etcétera, que los Estados Unidos. Pero al paso de los años, el siglo XIX opera una transformación de esto o una inversión, dice él, y América del Norte se irguió como el centro hegemónico en el continente, y México pasó a ser un país en ese sentido, digámoslo así, subyugado. Pero se refiere a ese hecho. No puedes entender los grandes acontecimientos de la historia de México sin tomar en cuenta el imperio norteamericano. Porque, rector, hace muchos años cuando yo iba a la escuela, nos decían que México era parte de Latinoamérica y luego, pues conforme el historiador o los maestros que tuviéramos, era Centroamérica, y ahora ya es Norteamérica, y prueba de ello está el Tratado de Libre Comercio, uno de tantos, ¿no? Con México, Estados Unidos y Canadá. Según Ruquier,
México ha estado ligado a Estados Unidos desde siempre. ¿Y cuándo termina este libro? Si tiene algo que ver con las reformas de la actual administración que está por concluir. O sea, México pertenece geográficamente a Norteamérica, pero en términos culturales, evidentemente, e históricos, pertenece a Latinoamérica. En ese sentido hay una excepcionalidad y también una suerte de ambigüedad de México, porque estando en Norteamérica, mirando a Norteamérica, tiene sus raíces en Latinoamérica y eso provoca una suerte de esquizofrenia, una circunstancia que probablemente no hemos superado todavía los mexicanos. Cuando Estados Unidos empieza a convertirse en una potencia, luego de su independencia de Inglaterra, hacia, digamos, mediados del siglo XIX, México empieza a girar en la órbita de los Estados Unidos, pierde el poder o la presencia que tuvo, mejor dicho, pierde más de la mitad del territorio a manos de los Estados Unidos y los sucesivos gobiernos que vienen después tienen todos de alguna manera que negociar, que ceder, que organizarse, tomando en cuenta a los Estados Unidos, a veces en una relación de amor-odio, copiando sus instituciones, por ejemplo, pero siempre tomándolos en cuenta. El destino de la reforma, como lo dije hace un momento, el destino de Porfirio Díaz, de la revolución y también del Estado postrevolucionario está influido por los Estados Unidos. El libro le dedica unas partes muy importantes al periodo de Carlos Salinas, a la firma del Tratado de Libre Comercio y después a la transición democrática, la llegada del comercio del 94. Del 94. El libro no termina hasta nuestros días, termina a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero Gediza ha anunciado que próximamente harían una reedición en la que el autor completaría esta parte. Entonces, pues traza un arco más o menos completo, o por lo menos muy actual, muy hasta el cercano presente de la historia de México, y el valor que tiene, en mi opinión, es que nos ayuda a comprender quiénes somos. Nos queda escasos 2 minutos, rector, pero sí preguntar, para usted este libro nos identifica plenamente, hay que leerlo. Yo creo que hay que leerlo porque es la mirada de un extranjero ilustrado, experimentado en temas de política y de conocimiento de los países latinoamericanos, que no tiene los prejuicios que solemos tener los mexicanos y que nos mira tal y como somos. Por lo menos, digo, él no tiene un proyecto político que vendernos, él procura entender qué es México y es un hombre de gran prestigio académico, entonces desde luego que es muy recomendable para tratar de entender mejor nuestro pasado. Bueno, pues lo encuentra aquí en la Feria Internacional del Libro, es de Editorial Gediza. Me hizo recordar a Jan Meyer, ¿no? También, que ya ahorita ya es más mexicano, dice él, soy más mexicano que el tequila, pero de recién que llegó a México, bueno, pues un extranjero también a buscar y a escudriñar toda la historia de un enfoque muy específico que fue la época de los cristeros. Rector, un enorme placer. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, regresamos. Seguimos enfilados, muchísimas gracias por su confianza y por su preferencia. Fíjate, Edgar, y a nuestra audiencia que tuve por ahí un receso este día aquí en toda la Feria Internacional del Libro y decidí ir al área internacional. Y te sorprendes cuando desconoces las cosas o cuando te toma de sorpresa. Y en este caso no sé cómo llamarle, pero fíjate que me encontré un stand que viene de China, delegación china, y entonces los libros están en chino. Mi sorpresa fue que había gente comprando libros. Entonces esa es la sorpresa, pero es maravilloso. Sí, interesante lo que comentas, porque eso nos demuestra, Josefina, que la FIL es multicultural. Seguramente hay muchas personas que pueden leer
en chino y que, bueno, pues deciden encontrar esa literatura que difícilmente la encontrarían fuera de la FIL, a eso hay que decirlo. Que es uno de los muchos motivos para venir a la Feria Internacional del Libro. Pero la FIL es más que libros, también es cine. Veamos. Saludos desde Pantalla FIL, estamos listos para explorar las opciones fílmicas que trae Portugal como país invitado de la FIL. Y bueno, desde el Cineforo les comento qué es lo que podemos encontrar este 26 de noviembre. La Costa de los Susurros es una película de 2004 de Margarida Cardoso, considerada como una de las mejores películas portuguesas de la década pasada. Nos cuenta la historia de una mujer que viaja a Mozambique para casarse con un soldado. Não tens medo? A las 6 de la tarde encontramos el segundo programa de cortometrajes portugueses. Este programa tiene la particularidad de que son cortos filmados todos el año pasado. Más chance para ver a los nuevos realizadores del cine de Portugal, a las nuevas voces que seguramente brillarán y seguiremos sabiendo de ellos en el futuro, ya en formato de largometraje. Por lo pronto, bueno, aquí hay más historias cortas que, insisto, cuentan grandes historias. Así que recuerden, a las 4 y a las 8, La Costa de los Susurros de Margarida Cardoso. Y a las 6 de la tarde, el segundo programa de cortometrajes portugueses. Desde aquí me despido, desde el Cineforo, esto es Pantalla FIL y regresaremos con más recomendaciones fílmicas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias, Arturo Garibay. Por cierto, Josefina, hace un momento me encontré a Arturo Garibay aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Aprovecha, por supuesto, al igual que tú, yo y mucha gente, para explorar la FIL, para comprar algunos libros, y él está muy relacionado con el tema del cine. Muy buenas recomendaciones para aprovechar estas funciones del cine portugués. Habrá que hablar con nuestros jefes en producción porque no hay que perderse esa que nos está una de las que nos está recomendando Arturo Garibay, que es La Costa de los Susurros. Así es, Josefina. Y bueno, también la FIL es música. Recordemos que todos los días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hay un concierto en el Foro FIL. Y aquí le tenemos los detalles de quiénes se presentarán este lunes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La noche del lunes 26 será una noche fresca, joven, llena de rock y estilo, pues Amor Electro y Hello Seahorse se reúnen para dar vida a Foro FIL. Amor Electro comenzó su búsqueda musical por ahí alrededor del 2011. La fusión de la electrónica, el rock y la peculiar voz de Marisa Pinto colocan a esta agrupación como parte del movimiento de la música portuguesa moderna y una de las favoritas del público joven portugués. Esa misma noche, en el escenario, subirá a Foro FIL la banda independiente del rock alternativo que muchísimos conocemos y disfrutamos, Hello Seahorse, un proyecto mucho más familiar para todos, que tiene su origen en la Ciudad de México, y qué decir de la voz de Denise Gutiérrez, debo decirlo, es de mis favoritas de la escena del rock nacional. Elegancia, fuerza, técnica, una gran capacidad de interpretar que caracterizan a la música que realiza esta mujer, que aunada a la buena ejecución y excelentes arreglos musicales que hace Hello Seahorse, sin duda
duda son un referente en la escena del rock nacional, la oportunidad de acercarnos a la música moderna de Portugal y reencontrarnos con Hello Seahorse después de un par de años de descanso que tomó la agrupación, pues para dedicarse a proyectos diferentes. En lo que esto es lo que nos permitirá la noche del lunes 26 en Forofil. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Cristela. Bueno, pues hay que estar entonces atentos a revisar agenda, por favor. Esa es la propuesta musical en Forofil para el día de mañana. Bueno, además, ya como le hemos venido comentando, también tenemos Plástica Fil. ¿De qué se trata? Bueno, pues es de lo mejor que trae Portugal aquí a Guadalajara en el marco de la FIL en su edición 2018 y en esta ocasión está en el Musa. Vamos a ver. Esta exposición se habla variaciones sobre una tradición que es una tradición de bordados de amor del norte de Portugal que pretendemos mostrar aquí en Guadalajara. Es una exposición completamente nueva, preparada para la FIL de Guadalajara, porque también toda esta artesanía tradicional, estos productos antropológicos parten de la palabra, del texto, y nos pretendemos mostrar varias dimensiones de la cultura portuguesa. Esto es una dimensión de la cultura muy popular, pero muy importante, que es una forma de comunicación entre las chicas y los chicos en el tiempo de enamoramiento. Nos tenemos registros de hombres que fueron para la inmigración o por la Primera Guerra y que se llevaron sus pañuelos de amor como amuletos y que se regresaron para se casaran con sus mujeres después. Como ves, estos pañuelos tienen marcas de uso. Los pretendemos mostrarlos como piezas que fueron usadas y no solo como obras de arte popular. Pero también aquí pretendemos dar una otra dimensión a este trabajo, cruzando la poesía tradicional con la poesía contemporánea y con la literatura contemporánea portuguesa, y para eso producimos un grupo de pañuelos en que retiramos los textos de los pañuelos de novios y colocamos textos de autores contemporáneos portugueses con el tema del amor y de la paz. Pretendemos con eso también cruzar o establecer una relación entre los pañuelos de amor y los bordados de la paz de Guadalajara. Variaciones sobre una tradición, de los pañuelos de amor a los bordados con poesía. Del viernes 23 de noviembre del 2018 al domingo 3 de febrero del 2019. Museo Regional de Guadalajara. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa de Enfilados. Vamos a otra de nuestras charlas. Vamos a hablar sobre el libro de Códice Perdido y es de Federico Navarrete, que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El libro ya se presentó. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? El libro se presentó hoy día, sábado 24. Fue una presentación muy interesante con Anelsa Pérez, que es de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y es una experta en literatura juvenil. Entonces tuvimos una muy interesante conversación sobre el hecho de que es una novela histórica y cuáles eran mis objetivos al escribir esta novela histórica, sobre los códices, los libros pintados de los pueblos indígenas, y sobre que finalmente este libro trata sobre la conquista que sucedió hace 500 años, pero que en realidad es un tema muy actual porque mucho de lo que sucedió hace 500 años determina lo que es el México de hoy. Es que suena muy interesante porque además estamos hablando de hacer una novela con un capítulo de nuestra historia que ocurrió hace muchos siglos o hace varios siglos. ¿Cómo buscar la historia? ¿A qué autores recurrir para luego hacer una novela histórica? Pues en mi caso, yo tengo la inmensa ventaja de que yo soy historiador, investigador de la UNAM, y entonces llevo muchos años justamente de hacer trabajo de investigación histórica sobre la historia de los pueblos indígenas, sobre la historia de la conquista, y pues a lo largo de esos años he ido construyendo, leyendo todo tipo de obras, he ido construyendo mi conocimiento histórico sobre eso, y eso es lo que vierto en la novela, ¿no? De alguna manera
todo ese trabajo de investigación que he realizado en los años es el fundamento de la historia de ficción que cuenta el Códice Perdido. Entonces, yo creo que cualquier escritor lo que debe hacer primero es investigar sobre el periodo del que quiere hablar y luego ya pues imaginar su historia. ¿Cuánto tiempo le tomó? Pues la investigación lleva 30 años, es a lo que me he dedicado toda mi vida. El libro en particular lo escribí en 2 años porque en realidad esta es una continuación de algún tipo de una novela que ya publiqué hace muchos años que se llama Huesos de Lagartija, que es una novela que tiene un público juvenil muy amplio, se vende mucho en escuelas, y entonces esto es de alguna manera, es el mismo personaje de esa otra novela en una nueva aventura. Bueno, 2 años, pues es para tomarse en cuenta. Pues escribir novela es como correr maratones, es una cosa que se tiene que hacer paso a paso y que más bien es lo que necesita uno es un paso que dure y no un trote que cansa. ¿Esta novela está dirigida a público juvenil? Sí, la idea es, está editado por SM en la colección Gran Angular, que es una colección para jóvenes desde los 14 hasta los 18 años en adelante, y está pensada justamente para lectores entre 12 y 14 años en adelante, pero como me gusta decir, como es un libro que está hecho para los lectores más difíciles, que son los lectores jóvenes, también puede ser leído por adultos, que son lectores mucho más... también sirve para adultos. En realidad es un libro para todo público, pero sí lo he pensado para que sea accesible al mercado juvenil. Bueno, habla de que este sector es de los más difíciles de 14 años en adelante, la adolescencia, y se me vino de pronto que están la mayoría de los jóvenes enfrascados a lo mejor en juegos de tablet, de celulares o de otro tipo de dispositivos. ¿Ese es el motivo de por qué es difícil? Bueno, desde luego, con el público juvenil de hoy, infantil y juvenil, pues tiene muchas opciones de entretenimiento, ¿no? Y el libro es una más de ellas. Entonces, desde luego, eso hace que sea difícil. Y en general yo digo que los lectores juveniles son un público muy exigente, porque a diferencia del público adulto, que es un público al que es fácil apantallar con palabras rebuscadas y con falsa complejidad, el público infantil es un público que si no lo atrapa uno con una historia interesante, con algo que les resulte atractivo, pues justamente se van a lo otro que tienen, a las pantallas, a los juegos, no sé qué. Entonces es un público de alguna manera mucho más exigente que el público adulto. Hay que ser muy ágil, hay que ser muy directos, hay que estar siempre como dispuestos a explicarle las cosas en términos que ellos puedan entender. Y eso como escritor requiere un gran esfuerzo. Pero pues es también una gran disciplina porque hace que uno escriba claro, hace que uno escriba con rigor, hace que uno no ponga cosas innecesarias. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en muchos sentidos es más difícil escribir para niños o jóvenes que escribir para adultos. Bueno, a lo largo de mi trayectoria laboral he tenido muchos jefes. Uno de ellos, cuando yo traía una nota, según yo, muy importante, me decía, tengo esta nota. Me decía, cuéntame la historia. Me quedó tan grabado que me dice, es una microhistoria. Me quedó muy grabado porque es precisamente atrapar de las historias al lector en este caso. En el códice es una micro o macro historia, porque ya nos habló de que son 30 años de labor, de estudiar la historia, pero 2 años de tallar lápiz. ¿Es una micro o una macro historia? Pues yo creo que es las dos cosas, porque por un lado es una novela de aventuras, es una novela de la relación entre un padre, que es Francisco Cuetzpalómitl, que es una persona que era joven, era un azteca, un habitante de México, Tenochtitlan, que era niño cuando sucedió la conquista, sobrevivió la conquista, que es lo que cuento en la novela Huesos de Lagartija, y luego 20 años después él es adulto y tiene un hijo, que es Santiago, que es un hijo de 15, 16 años, un adolescente, que él nació después de la guerra, después de la conquista, y él añora conocer ese mundo perdido de antes de la conquista. Entonces, es la historia del padre y de su hijo y de su relación con el pasado. El padre, como sobrevivió la guerra, quiere olvidar y seguir adelante. En cambio, el hijo quiere, de alguna manera, revivir ese mundo que ya está perdido 20 años después de la conquista. Entonces, esa es una microhistoria, es una historia de una relación familiar, de los conflictos entre un padre e hijo. Es una historia de aventuras, porque Santiago, justamente para buscar el códice perdido, que es el título del libro, que es un códice antiguo que está perdido en la ciudad, tiene que recorrer cada rincón de la ciudad, y entonces la novela sirve para describir cómo era la Ciudad de México 20 años después de la conquista, cuando los españoles ya estaban fundando sus nuevas casas, pero los indígenas seguían viviendo alrededor de la ciudad.
Entonces describe esa ciudad, que es una ciudad caótica, es una ciudad llena de gente, es una ciudad llena de puestos callejeros de comida, llena de basura, que es muy parecida a lo que es la Ciudad de México en la actualidad, ¿no? Es justo, también estoy mostrando eso, que la Ciudad de México siempre ha sido una ciudad muy complicada, muy rica, donde vive gente muy distinta, y que eso es de las grandes riquezas de la historia de la Ciudad de México y de nuestro país, ¿no? Entonces, esas historias son micros, pero por otro lado, pues es una historia del mundo que está surgiendo después de la conquista. La novela describe cómo los españoles, los mexicas, los aztecas, pero también los otomíes, que eran el grupo étnico más pobre de la ciudad, cómo van encontrando su lugar en ese nuevo mundo. Y esa es la historia de lo que es México hoy, porque a la fecha, pues México sigue siendo una sociedad en que hay gente de diversos orígenes, en que hay mucha injusticia, mucha desigualdad, muchos conflictos, pero también todos aprendemos de los demás. Entonces también esa sería la historia macro, digamos, que es la historia de nuestro país. Bueno, y además Santiago, queriendo ver esto, encontrar ese códice 20 años después de la conquista, pues a lo mejor tuvo que empezar por su nombre, Santiago. Exactamente, él ya creció en un nuevo mundo, ya tiene un nombre cristiano porque fue bautizado, pero él quiere conocer ese mundo del prehispánico, y el libro es justamente lo que le puede abrir esa puerta, pero hay mil otras cosas. Además es una entrega en que hay otros que también quieren ese libro, pero lo quieren destruir, y hay un nuevo códice que mandó a hacer su papá. Entonces es toda una historia de cómo también los libros construyen nuestra memoria, y en particular yo creo que lo que me interesa mostrarle a los lectores también es que los códices, los libros pintados por los pueblos indígenas de México, son unos de los testimonios históricos más importantes que hay en nuestro país, y son una de las obras artísticas y culturales más valiosas que ha producido México en su historia. Entonces, también en la historia macro busco explicarle a los lectores la importancia de esos códices y el gran valor que tienen para nuestro país y para nuestra historia. Maestro, ¿y qué sabor de boca le queda después de hacer esta novela, esta historia? Después de la conquista estábamos en caos y seguimos en caos. ¿Qué pasa? Pues creo que la historia de México siempre ha sido marcada por transformaciones muy profundas que a veces son muy violentas y que tienen consecuencias que luego duran mucho, ¿no? Creo que justamente la conquista fue eso, ¿no? Llegaron los españoles, se aliaron con la mayoría de los pueblos indígenas, derrotaron juntos a los aztecas y fundaron un nuevo orden, que es lo que conocemos como el orden colonial, con una nueva religión, el catolicismo, con nuevas ideas, que es lo que se muestra en el libro. Y yo creo que el México contemporáneo, el México del siglo XXI, está pasando por una transformación así de profunda. No solo por la cuarta transformación, no solo por los resultados de la elección de este año, sino más allá de eso, desde por la guerra, por la violencia que ha habido en nuestro país en los últimos 12 años, por los cambios económicos. Creo que estamos viviendo tiempos quizá tan convulsos como los de la conquista. El siglo XXI pinta ser, pues lamentablemente, tan violento como fue el siglo XVI, tan convulso como fue el siglo XVI, y entonces creo que justamente otro de mis objetivos es que aprendamos un poco de cómo sobrevivimos ya esos tiempos en el pasado, y que es una de las grandes lecciones es cómo los pueblos indígenas aprendieron a reconstruirse en esa circunstancia. Pues es algo que nosotros en el siglo XXI podemos aprender mucho y podemos tratar de imitar en muchos aspectos. El Códice Perdido lo podemos dar lectura para quienes no leyeron su primera novela o su novela anterior, ¿no hay problema? Sí, desde luego. El Códice Perdido es una historia en sí misma. Los que hayan leído Huesos de la Lagartija tendrán el placer de reencontrarse al personaje principal, pero no se necesita conocer la historia anterior. Es una historia independiente, y es una historia que justamente mi mayor esfuerzo es que es una historia que tampoco hay que saber la historia del siglo XVI ni de la conquista para entenderla. Es una novela de aventuras, que espero es una experiencia literaria muy placentera, es emocionante de leer, y si uno quiere aprender, bien. Si uno se quiere entretener, bien. Si uno quiere aprender sobre los códices, bien. O sea, es una novela que se puede leer a muchos niveles, y que sobre todo mi propósito como escritor es que sea una novela accesible e interesante para los jóvenes. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tiene esta propuesta. Si usted nos está viendo y es un joven que está en este rango de 14 a 18 años, pues está esta sugerencia. Y lo pueden venir a conseguir aquí en la Feria Internacional del Libro. Pero si no está en este rango, bueno, pues también es lectura para todo público. Una breve pausa y regresamos.
Avanzamos en este su programa Enfilados y bueno, como el tiempo apremia, es el momento de escuchar y de ver otro pulso diario, que como lo hemos venido diciendo es solo un extracto de lo más importante que se ha generado este día aquí en FIL 2018. La migración vista desde la perspectiva de 5 niños provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala es la propuesta del escritor Juan Pablo Villalobos en el libro Tuve un sueño, bajo el sello de Editorial Anagrama. Se trata de una crónica que retrata el andar de aquellos que viven el peregrinaje de los movimientos sociales, un efecto mundial del que México no puede estar exento. Pero una niña de 5, un niño de 6, un niño de 7, que de repente ahí están caminando solos en la fragilidad de lo que significa la noche, de lo que significa cruzar por territorios que no conocen, comer lo que no conocen. Y además les exigimos que sean profundamente agradecidos. Mejor voltémonos a ver un poco de lo que ha significado en los últimos años el fenómeno de la migración en el mundo. ¿Por qué México tenía que estar excluido de algo que está pasando en todo el mundo? Este libro representa para Juan Pablo Villalobos un género desconocido pero que trata con respeto, una conversación cercana con quienes desde su corta edad han vivido la xenofobia. Yo al no ser periodista, al venir de la ficción, al venir de la novela, me parecía que no tenía legitimidad para hacerlo, por una parte, como no me quería presentar como personaje, como protagonista del libro, y por otro también tenía una cierta incomodidad en hacerlo. Como decir, ¿qué hago yo metido ahí, no? O sea, como un pudor de ello. Qué frivolidad que yo me ponga en medio de estas historias con mis dramas y mis problemas. ¿Qué importa? Unen esfuerzos el programa de la Universidad de Guadalajara Letras para Volar y Ediciones Castillo con el objetivo de entregar anualmente el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil 2019, que tiene como misión motivar a los niños y adolescentes a enamorarse de la lectura y a escribir literatura. Además, busca estimular el desarrollo de las letras hispanoamericanas. La fecha límite para entregar los trabajos será el próximo 29 de marzo del 2019. El ganador del premio recibirá 250,000 pesos y la publicación del cuento o novela. El 3 de julio del 2019 anunciarán a los ganadores. En resumen, el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil que hoy estamos lanzando busca descubrir y publicar a las mejores voces de Hispanoamérica. Queremos seguir en la construcción de nuestro sólido catálogo que prioriza la diversidad de las historias y ahora la procedencia de nuestros autores, porque estamos convencidos de que en Hispanoamérica compartimos muchos retos y visiones. La inevitable entrada a un mundo global en la que deberemos encontrar la manera de mantener nuestra identidad y una cultura compartida. La directora del programa de la UDG Letras para Volar explicó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los hábitos de lectura de jóvenes de 18 años y más va a la baja. Agregó que un 45% de los jóvenes encuestados dijo que no lee por falta de tiempo y un 24% por falta de interés. Esta alianza que estamos realizando con Ediciones del Castillo, una de las editoriales más importantes del habla hispana, llega en un momento muy importante, con un enfoque crítico, como lo mencionó aquí la licenciada Patti, y esperamos que este premio es la contraparte de la lectura a través de la escritura, fomentar, empoderar al ciudadano a través de su voz con estos temas relevantes socialmente. En el pabellón de Portugal, país invitado de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el comediante portugués Ricardo Araujo, nacido en Lisboa, dijo que su conexión con México es Cantinflas y la palabra cantinflear. Además, le interesa el tema del fenómeno de la Santa Muerte y en cuanto al fútbol, tiene una conexión con los Rayados de Monterrey por el futbolista Eusebio da Silva, el mejor futbolista de Portugal antes que Cristiano Ronaldo. Ricardo opinó respecto a los recientes hechos violentos registrados en Argentina en un partido entre el River contra el Boca Juniors. Yo estaba en mi hotel viendo la televisión, eso, y el empleado mexicano, yo dije, la Copa Libertadores no vaya a ver porque, y él me ha explicado, sí, los hinchas de River tiraron
gas lacrimógeno para los del Boca. Y yo dice, Argentina, y él dice, Argentina. Nos entendemos. Bueno, pues muy interesante todo lo que está ocurriendo en la feria, este premio hispanoamericano que, bueno, pues está ofreciendo para que se animen los jóvenes también a escribir, para los propios jóvenes o para los niños, literatura infantil y juvenil, que tiene un gran espacio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y la importancia de promover las letras, Josefina, para este gran sector de la población, ¿no? Así es, y ya escuchábamos a los especialistas cuáles son los motivos de los jóvenes para no leer. No tienen tiempo o no están interesados, así que pues hay que poner atención a esas declaraciones. Y también de algo de lo mucho que está ocurriendo en la FIL, este domingo se entregó la medalla a Carlos Fuentes al Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk. Estuvo muy emotiva la ceremonia porque, entre otras cosas, él dijo que lo que más le gustaría antes de morir, por supuesto, es ver a Turquía libre y democrática, una Turquía libre y democrática. Sí, bueno, sabemos la situación que ocurre en Turquía con un presidente que está en funciones, pero que incluso ya tuvo un intento de golpe de Estado, sí, recordemos, y con represalias muy fuertes contra quienes supuestamente promovieron el golpe de Estado. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con la política turca, un llamado fuerte que hace el Premio Nobel de Literatura y que, bueno, pues seguramente tendrá eco en Turquía este llamado que hace desde la FIL. Pues hacemos votos para que así sea, porque todavía hay encarcelados después de esa intentona de golpe de Estado. Pero vamos a ver qué es lo que tiene preparado Ale Camerota para los jóvenes. Filjo. Hola amigos de Enfilados, nos encontramos con Joselo Rangel. Hola Joselo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy contento de estar acá en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, en la FIL. Me encanta venir acá y bueno, presentar un libro nuevo, mi nueva novela. A ver, eres todo un personaje, eres músico, escritor, periodista. ¿Hay algo que no hagas? Sí, no sé cocinar muchas cosas. Empecé este año aprendí a hacer pizza, aprendí a hacer sushi, pero todavía me falta un montón para desarrollarme en esa área. Y a ver, cuéntame un poquito sobre tu libro, más o menos de qué trata. Pues es un libro que, como su subtítulo dice, acá abajo dice, una novela de rock, amor y ovnis. Tiene esos elementos, ¿no? Es principalmente de rock. Es sobre una banda ficticia que se llama Los Desesperados y en cada capítulo voy contando historias de cada uno de los integrantes de esta banda y de la gente que los rodea, ¿no? Hago como una especie de retrato de la escena rockera que yo conozco, de la escena rockera indie, pero dentro de un marco que podría llamarse de fantasía, de ciencia ficción, ¿no? Y dime, sabemos que no es la primera vez que escribes, pero ¿qué llegó primero a tu corazón, la música o la literatura? La literatura, ¿no? Soy muy nerd, era un niño muy nerd. Empecé a leer desde muy chico, a los 10 años. Me volví así un fanático de la ciencia ficción. Todavía leo mucha ciencia ficción, soy un nerd de la ciencia ficción. Y desde chico lo que yo soñaba era escribir. Me gustaba mucho el cómic, también dibujo, pero en realidad lo que más me gusta es contar historias, ¿no? Entonces, más respectivo al libro, ¿podemos encontrar algunos aspectos de tu vida privada o profesional? Pues no, o sea, todo lo que cuento es ficción, todo lo que cuento no sucedió. Pudo haber sucedido, pero no son anécdotas, no cuento anécdotas. Entonces, si alguien se pone a tratar de rastrear algo de mi vida ahí, en realidad no va a ser infructuosa su búsqueda. Pero lo que sí hay es un retrato de esta escena, tal vez no como es, sino, o sea, no es un trabajo periodístico, pero sí tiene el sabor, ¿no? y la esencia de lo que es estar en una
una banda, de lo que es estar en conciertos, de las relaciones entre integrantes y la gente que rodea a las bandas de rock. Pues es muy interesante, pero dime, ¿qué sientes del desapego de la juventud hacia los libros? Pues no sé, a veces para mí es como que la gente muchas veces dice, lee porque vas a ser una mejor persona, ¿no? O si lees vas a ser más inteligente. Y la verdad es que yo conozco gente que lee mucho y no son buenas personas, o sea, no son ni más inteligentes ni más buenas personas, ¿no? Entonces, para mí, cada quien tiene que encontrar su lugar y su forma de vivir, ¿no? O sea, hay gente que necesitamos leer porque es algo que nos llena y que es una obsesión. Y hay otra gente que le gusta hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué le dirás a todos los espectadores de Phil Joven? Pues que se acerquen, ¿no? Y que le den una oportunidad a los libros. A lo mejor encuentran algo que los sorprenda y que los motive a leer y que encuentren algo nuevo. Si no, búsquenlo en otra cosa, búsquenlo en algo que realmente los llene. Y esas son las palabras de un amante de las letras. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias, Ale. Y ahora veamos más de las actividades de la FIL en nuestro pulso. El investigador Leonardo Curcio, la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el doctor José Antonio Crespo y Armando Zacarías participaron en el foro del triunfo electoral a la Cuarta Transformación, hacia dónde va el Estado mexicano, organizado por la Universidad de Guadalajara. En este, la exministra señaló que desde el pasado 1 de julio el rumbo del país cambió en los aspectos sociales, económico y político. Más que un cambio de gobierno, lo ha dicho nuestro presidente electo en muchas ocasiones, el mandato popular expresó un cambio de régimen político que termine con la corrupción, con la impunidad y con la injusticia. Y subrayo la injusticia en un término amplio, no solamente aquella justicia formal de poder acceder a la procuración e impartición de justicia, sino una justicia social. Para la exministra, el nuevo proyecto de nación busca restablecer el tejido social y dentro de este, señaló que el actuar del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, será de lleno contra la delincuencia, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres, entre otros. Lo primero, desde luego, es cómo combatir uno de los grandes temas de nuestro país, que es la violencia. Cómo disminuir la violencia, cómo poder reconstruir este tejido social, cómo combatir a la delincuencia, al crimen organizado, que por cierto es transfronterizo. Ya el crimen organizado es transfronterizo, no es nada más aquí en nuestro país. Y por supuesto, cuáles serán las alternativas sociales de política social para poder entrar a una recomposición. Inconformes con las diversas propuestas que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, aprovecharon el foro para manifestar su desacuerdo. Ante esto, Olga Sánchez se pronunció en varios de ellos, recibiendo la ovación de los propios quejosos. Lo que tienes ahí en esta manta lo comparto totalmente. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Tampoco estoy de acuerdo con el suicidio asistido y tampoco con la legalización de las drogas. Te comparto. Estoy con la despenalización, que quiere decir que las mujeres no sean procesadas y se les prive de su libertad. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara realiza homenaje al reciente escritor fallecido Fernando del Paso. El novelista Elmer Mendoza habló de las obras de Fernando, como José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Elmer señaló que Del Paso ha creado con su literatura un referente creíble y poderoso. Agregó que creó un universo literario que impacta directamente los sentidos, incluyendo el sentido común.
Por eso jamás permaneciste callado ante la injusticia y las atrocidades de nuestros gobernantes. Eras tan directo para señalarlo, pero también tan fino, como en tu discurso de Mérida, ¿te acuerdas? Maestro, pues nada, gracias por darnos tanto. Fernando del Paso fue galardonado por el Premio Cervantes y por el Premio Phil de Literatura, Lengua y Romance 2015. Por su parte, la escritora y poeta Carmen Villoro dijo que Fernando del Paso utilizaba su persona para comunicar una actitud y que su gusto por los colores ha sido recogido en su obra pictórica. Su capacidad de disfrutar las cosas comenzaba con la elección de su ropa. Atrevidas combinaciones de sacos, corbatas, lentes, zapatos y pañuelos que siempre nos sorprendían. Son tan característicos los colores que le gustaban, tan vitales, que dan ganas de ponerles su nombre. En la paleta de los artistas plásticos, en los catálogos de telas y tapices de los diseñadores, debería aparecer un rojo Fernando del Paso inconfundible. Continuamos, amigos de Enfilados, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da mucho gusto saludar a Jill Begovic. Ella es autora, seguramente ustedes la conocen porque mucho tiempo además estuvo en la televisión. Jill, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Gracias por darme este espacio para platicar de mi novela. Bueno, primero platícanos un poquito de ti. ¿Qué te llevó a escribir? Tú estabas haciendo medios electrónicos, estabas en Foro TV y después decides emprender tu carrera como escritora. Cuéntanos de esa transición, de esa parte. Más bien, yo creo que no fue una transición, fue una travesura del destino haber estado en la televisión, porque siempre quise escribir, siempre me quise dedicar al mundo editorial. Yo quería escribir en una revista y por azares del destino acabo detrás de una cámara y luego frente a una cámara, primero en la parte de producción, conducción de noticias después, y me doy cuenta, tengo mucho tiempo libre, muchos ratos libres en la televisión. Tenías que estar en cierto horario, a cierta hora, hacer un par de reportajes, pero tenía mucha curiosidad de seguir creando. Y llega un momento en un noticiero donde pues ya no creas, la realidad te crea tu trabajo, lo que pasa en la agenda, las noticias terribles, y mucho de eso se ve reflejado aquí en la novela. Son temas que sin duda me acompañaron esos 10 años como periodista y haciendo reportajes. La migración, la violencia de género son de los dos puntos más importantes de esta novela, pero yo creo que el hilo conductor es el silencio. En lo que callas te destruye. Es la premisa de esta novela. Interesante. ¿Sabrás qué fue la vida? ¿Por qué se llama así? Y un poquito más de qué se trata, porque son 3 vidas que se unen, ¿no? Que se chocan. Se entrelazan. ¿Sabrás qué fue la vida? A mí me gusta completar el título diciendo, ¿sabrás qué fue la vida? Lo que pasó mientras callabas. Imagínate llegar a ese momento en tu vida, no tiene que ser al final de tu vida, pero darte cuenta por un momento que pudiste haber hablado y cambiado una parte de tu destino. Una relación tóxica, tal vez, o el luto, cómo manejar el luto, cómo hablar las emociones, una adicción de un familiar o una adicción propia, el tema de la salud mental, que no se habla de la depresión y no se habla de la ansiedad y se sigue viendo como un tabú. Entonces, yo creo que la historia de estas 3 mujeres que en apariencia son muy distintas, pero que tienen su calidad de mujer como algo que los une en principio, pero a todas ellas las toca o la violencia de género, o las adicciones, o el sentido de pertenencia, o la soledad, el propio silencio, las enfermedades mentales, el sentido de identidad. Todos estos son temas que no solamente tocan a las mujeres, que tocan también a los personajes masculinos de la novela. Lucy, Flor y Sara son las mujeres y seguramente en la vida real hay muchas Lucys, muchas Saras, muchas Flores. Por todos lados. En la Ciudad de México, en la colonia Polanco, que es muy conocida porque es una colonia de alto nivel adquisitivo, en una sola calle te puedes encontrar a los 3 personajes. Y suena curioso porque Lucy es una estudiante de diseño de modas de una universidad privada, pero ella es de clase media. Sara es una mujer de la alta sociedad, de una colonia, Las Lomas, una colonia muy acaudalada también.
Y Flor es una indígena otomí, una indígena ñañú, que se va de su pueblo o el pueblo la escupe cuando deja de ser madre y deja de ser esposa, porque ya no tiene un sentido en una comunidad indígena una mujer que no es madre o que no es esposa. Entonces llega a la Ciudad de México por cuestiones que están fuera de su alcance, se involucra sin ella quererlo en el narcotráfico para ayudar a su hijo que está en la cárcel por haberse metido al narcotráfico, que es una realidad de nuestra ciudad, aunque quieran decir que solamente son pandillas las que están moviendo los estupefacientes. Pero estas tres historias se entrelazan a través precisamente de estos temas. Oye, Jill, ¿y cómo te sentiste con tu primera novela? Ya habías escrito un libro sobre temas digitales y sobre la era millennial, pero ahora te decides por una novela. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos obras y cómo te sentiste escribiendo ya una historia de ficción? Escribir no ficción siempre es mucho más fácil porque si te llegas a trabar en algún momento puedes recargarte en los datos, tomar una cita y volver a iniciar el proceso. Con ficción es una cosa de contentillo, de que si vienen las musas o no vienen las musas, hay mucha disciplina detrás, pero yo me imaginé la historia en una noche de insomnio completamente, con nombres, diálogos, párrafos completos que escribí en mi teléfono, que están íntegros en la novela. Entonces fue un proceso muy fluido y muy terapéutico para mí, e incluso cuando ya estaba terminada, he tenido que leer unas 7 veces en el proceso de edición, de pronto decía, ah, caray, yo escribí eso. Sí, claro. No, sí está bueno. Yo escribí un libro que me hubiera gustado leer a mí, y soy una lectora empedernida desde los 8 años. Entonces escribí un libro que me hubiera encantado que me llegara a las manos en un momento específico de mi vida. Muy interesante. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó la conformación de todo este proyecto? Literal es un bebé, 9 meses de gestación. Mira, qué tal, ¿eh? Sí, 9 meses exactos ya. El buscar, el encontrar una editorial que lo publique ya es otro tema, y fueron 4 años desde que yo lo metí a un cajón, que yo le puse un punto final, lo revisé a los 6 meses, otra vez a los 6 meses, vi que estaba bien y empecé a buscar la oportunidad que me da Planeta con esta novela 4 años después de que la escribí. Interesante. ¿Cómo te sientes con Planeta? Me siento feliz, sobre todo un tema que para mí era muy importante, que es la equidad de género. En una empresa tienen mujeres grandiosas trabajando en un equipo grandioso, y eso es lo más importante para mí. En la historia hay 3 mujeres, y yo te preguntaría qué retos se enfrentan las mujeres hoy por hoy, porque en el discurso pareciera que la equidad de género, la igualdad de género y todo esto está como avanzando, ¿no? Pareciera en el discurso incluso oficial. Pero, ¿cuáles son los retos verdaderos que están enfrentando las mujeres en este país hoy por hoy? Yo creo que sí está avanzando, solamente a través de la visibilización que se le ha dado con movimientos como Me Too, empezar a ponerle luz y a sacar toda esa maraña de acosos que había, sobre todo en niveles muy altos, muy poderosos. Yo creo que el primer paso, aunque sea un pasito chiquito, es la visibilización. A partir de entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahí está el problema, ¿cómo se maneja? Hablando, y es precisamente lo que va el libro. Hay que hablar, hay que empoderarse a través de la voz, ¿no? Y a través de la palabra. Interesante. ¿Y qué sigue para ti en tu carrera? ¿Qué viene? En este momento estás en la FIL. Me decías que es tu primera FIL, ¿no? Es mi primera FIL. Estoy anonadada por completo del tamaño. Imagínate que cada uno de esos libros lo escribió una persona. Hay unos que tienen más títulos, pero imagínate la cantidad de ideas y de cosmovisiones del mundo que están es impresionante. Aquí, ¿no? Sí, es una energía muy especial. Interesante. ¿Cuándo presentas el libro? Hoy a las 4 de la tarde, Salón 1, planta baja, y nos vemos. Interesante. ¿Cómo le ha ido a la novela a partir de que se publica? ¿Cómo lo está recibiendo la gente, los lectores? Y me gustaría preguntarte hacia qué, si tienes algún público meta específico para este libro, o cualquier persona lo puede leer. Yo creo que he hecho un focus group de críticos muy crueles, que son mis familiares y mis amigos. Entonces, a partir de ellos estoy recibiendo una retroalimentación muy interesante, porque no me van a decir es un libro muy bonito, no es un libro muy bonito, no son temas muy bonitos, pero mi cuñada terminó aventando el libro
Hay gente que me ha dicho, me hiciste llorar y me transmitiste muchas emociones y me traías como en una montaña rusa. Yo creo que no es como un mensaje lo que quiero dar, tal vez es, si les llega este libro en un momento que están tratando de tomar una decisión de salirse de una relación tal vez de tóxica o si tienen algún problema de depresión, un problema de ansiedad, si hay algo que no les está gustando pero ustedes se lo están guardando y lo que no dices te destruye. Entonces, si les puedo dar el empujoncito para que hablen de esos problemas, para que hablemos de nuestros problemas, para que nos empoderemos a través de la palabra, yo creo que con una persona que lo haga, me doy por bien servida. Interesante. Ya escribiste ensayo, ya escribiste novela. ¿Qué te gustaría seguir escribiendo? Lo que sea, como venga. No quiero ser novelista, no quiero ser ensayista, quiero ser escritora. Interesante. Oye, me gustaría que le dieras un mensaje a los lectores. Ayer platicábamos con otros autores que a pesar de todo el tema digital, y tú lo sabes muy bien y lo conoces muy bien, te dedicas a dar conferencias sobre esos temas, la verdad es que los libros están más vivos que nunca y lo podemos ver en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cualquier cantidad de jóvenes que viene a consumir literatura, a comprar libros, ¿qué les dirías? Sobre todo esos jóvenes, ¿no? Que están metidísimos en los temas digitales, en las redes, pero que quieren seguir leyendo. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Te la voy a cambiar, Edgar. No tengo el mensaje para ellos. Tengo el mensaje para las autoridades de educación pública de este país, de que se ha visto de manera incorrecta cómo no es inculcarles la lectura, es apasionarlos por los libros. Entonces yo creo que el modelo, que es un modelo que existió en Prusia, el modelo educativo que tenemos, existió en un reino que ya no existe. Entonces yo creo que es hora de cambiar ese modelo y no llegar con un libro y darle de librazos al niño para que lea, sino engatusarlo para que se meta a la lectura y que se apasione de la lectura. Si le dices, lee el mío Cid a doble columna, no va a pasar y no está en edad de leer ciertos libros. Según los intereses de cada niño hay que saber llevarlo a los libros y luego los libros van a venir a él y a él y a él y vamos a ser un país de lectores. Sí, que luego ese también es un problema de la educación, ¿no? Que te quieren imponer los temas y no sabemos qué realmente quiere el niño. Tienes que hacer un reporte de lectura y me tienes que contestar en qué página decía la cita tal y con cuántas comas venía. De eso no se trata. Hay que contarles las historias de un libro y cuando ya se piquen con la historia, ¡ay, qué serie es esa! ¿Dónde está en Netflix? ¿La veo? No, es un libro y aquí está. Y tampoco es funcional ese régimen que comentas, ¿no? No. Yo creo que no tanto es a nuestros lectores y a nuestros jóvenes, es a las autoridades de educación de este país. Hay que hacer un cambio. Viene una nueva administración y yo creo que es el momento correcto para hacer un cambio ahí en el paradigma de la educación. Bien, por último, Jill, pues algo que le quieras decir a la gente para que compre y lea tu libro. Que es muy entretenido, los voy a llevar por muchas emociones, se van a divertir, se van a reír, se van a sentir identificados, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, por igual. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, Jill Begovich. Sabrás que fue la vida de Editorial Planeta. Vamos a una pausa, tenemos más, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfilados y una sección que tenemos nueva en el marco de la FIL 2018 en este programa es esta que es Jergario con Alberto Velarde, donde nos habla de algunas expresiones, sobre todo para que quienes nos visitan de Portugal, el país invitado de honor en esta feria, conozcan más de lo que hay en México y particularmente aquí en Guadalajara. Hoy nos explica la expresión de viene, viene. Para prepararnos rumbo a la FIL y poder conversar de mejor manera con nuestros amigos portugueses. Mostraremos un poco de lo que decimos en Guadalajara para ver si nos entienden. Por ejemplo, el concepto viene, viene. Nosotros le llamamos así a los franeleros o a las personas que nos ayudan a poder estacionar o desestacionar bien el carro. Eso es un viene, viene. Les voy a explicar qué es un viene, viene. Um viene-viene é uma pessoa que está normalmente nos estacionamentos, na rua, nos shoppings ou nos supermercados e que te ajuda a que tu tires o carro do teu estacionamento
a dizer-te cuidado, vem alguém ou não vem, anda, anda, anda. Isso é viene, 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 viene. Nuestras amigas y amigos que nos están visitando en estos momentos desde Portugal ya saben que es el viene viene, también el franelero, y decimos aquí también que el gandaya de las calles. Se acostumbran por algunos, yo digo que malamente, a darles una moneda. Si usted me lo permite y no me lo tome mal, no les dé absolutamente nada, porque la calle es de todos, la ciudad es de todos. Pero bueno, ese es el viene viene. Tenemos más información, vamos a nuestra siguiente sección, Edgar, a que pedirle a nuestra audiencia precisamente que revise la agenda y hágalo ahora sí que con lupa y sumo cuidado, porque por ejemplo este domingo estuvo el Premio Nobel de Literatura 2006, si estoy mal en el año me corriges, Orhan Pamuk, y estuvo un salón totalmente lleno, concurrido, por supuesto que todo el mundo quería platicar con él. Tuve la oportunidad de leer una de sus novelas, si mal no recuerdo también el nombre se llama Nieve, una novela muy densa para la parte latina, o no sé si nada más fue mi caso, porque bueno, él es turco y está hablando pues de historias de allá. Entonces se me hizo muy pesado, muy pesado, pero en realidad pues claro que vale la pena esas y otras historias. Así que la recomendación a la audiencia, revisar agenda. Bueno, ahí está lo más destacado de la agenda de la FIL para este lunes, y también pueden consultar, por supuesto, toda la agenda y las actividades en www.fil.com.mx, así que todas las actividades están ahí, inclusive pueden hacer su agenda para organizar su día. Josefina, llegamos al final de este espacio de Enfilados. Así es, no nos resta más que decirle a la audiencia que muchísimas gracias por su confianza y su preferencia en este segundo día de Enfilados. Gracias, Edgar, y hasta la próxima. Gracias, Josefina, hasta la próxima, pásela bien.